Entonces, VAR es una generalización del problema que atiende Granger, la causalidad de Granger. ¿Cuál era el problema que atendía la causalidad de Granger? ¿Qué pasaba, digamos, qué pasa cuando analizamos un problema al estilo Granger? Nos preguntamos varias cosas, ¿no? Nos podemos preguntar, por ejemplo, si X, supongamos que tenemos dos procesos, un proceso X y un proceso Y, ¿no? Entonces, cuando analizamos Granger, regularmente lo que nos solemos preguntar es si X es capaz de causar a Y, es decir, si X tiene un conjunto de información, digamos, el conjunto de información que está contenido en X es un conjunto de información que es suficientemente bueno para explicar una parte de Y. También nos podemos preguntar si Y, a su vez, causa a X. Dicho de otra manera, es si, a su vez, del otro lado, la información que tiene Y es capaz de explicar también una parte significativa de X. En cuyo caso, si esto pasa, digamos, si podemos decir que ambas cosas ocurren, digamos que ocurre que en efecto encontramos evidencia de esto y encontramos evidencia de esto. Entonces, estaríamos ante un problema de que no podríamos identificar o no podríamos separar cómo es explicado X a través de Y, a su vez, en el mismo momento de cómo es que Y es explicado por X, ¿sí? Entonces, se vuelve un problema de resolver un sistema de ecuaciones, digamos, o si lo pensamos como en una forma analítica, eh, implicaría resolver un sistema de ecuaciones en el cual la ecuación de X está determinada por Y, pero a su vez la ecuación de Y está determinada por X, ¿sí? Probablemente un sistema que no tendría solución. Bien, entonces, ante este tipo de situaciones, lo que la solución que se propone dentro de la teoría de series de tiempo es incorporar modelos que incorporen toda la información o todo el poder, digamos, que existe detrás de la simultaneidad de la serie. Entonces, el problema que tengo aquí es un problema básicamente de que es simultaneidad. ¿Cómo lo resuelvo? Lo voy a resolver a través de una metodología que se llama VAR o vectores autorregresivos, ¿sí? Entonces, planteemos analíticamente cómo es que esto puede solucionar el problema que estoy planteando. Eh, Voy a cambiar un poco mi notación y no voy a utilizar X y Y. Voy a utilizar simplemente X, pero con un subíndice. Voy a decir, por ejemplo, que voy a tener un proceso X, subíndice 1, es decir, el proceso X1. Voy a tener otro proceso que va a ser el proceso X2, y así sucesivamente hasta el proceso X subíndice K. Cada uno de estos, X1, X2 hasta XK, son en estricto sentido series o procesos estocásticos, ¿sí? O realizaciones de procesos estocásticos, en cuyo caso es la definición estricta de serie de. Entonces, supongamos también, digamos, este otro supuesto que voy a hacer, que estamos ante un problema en el cual no podemos distinguir o no es claramente distinguible quién de estas series X1 hasta XK es exógena a los demás. Es decir, no nos es posible, no podemos saber, o digamos que no existe un X subíndice J que sea exógeno, o no lo podemos identificar concretamente. ¿Sí? Ese es nuestro problema. No lo sabemos, ¿no? Bien, entonces, ante esa limitación, planteemos nuestro problema de la siguiente manera. Eh, Cuando resolvíamos un problema al estilo de Granger, lo que hacíamos era construíamos una ecuación, supongamos que tomo la primera variable x1, la primera serie, y construía una ecuación de x1 explicado por información de esa misma serie más información de otra serie, ¿no? Eso es como procedería. Ahora, ¿cómo hago eso de forma general? Bien, introduzcamos una pequeña notación para resolver este problema. Supongamos que de ahora en adelante voy a utilizar una notación de x así como x eh, como en negrita o mayúscula, como quieran llamarle, como un
Para distinguirlo de los X que están inmediatamente arriba, digamos, este es un vector de series de tiempo, que voy a definir como como el apilamiento de series de tiempo de esta manera, la serie de tiempo x1, la serie de tiempo x2 y así hasta la serie de tiempo x subíndice k. Pero además voy a decir que este vector vive en un momento t, es decir, voy a utilizar aquí un segundo índice para decir este es x1, guión bajo t, x2, guión bajo t, bueno, xk, también subíndice t. Entonces, lo que tengo aquí es un vector de series de tiempo. Entonces, me moví del caso univariado, en el cual cada uno de los elementos que compone este vector, por sí mismo lo podía yo caracterizar. Y lo podía caracterizar como un AR, un MA, un ARMA, un ARIMA, un SARIMA, un SARIMAX, un ARMAX, un ARIMAX. ¿Sí? Cada uno de esos lo puedo caracterizar si yo quiero. ¿Sí? No obstante, mi problema es más complejo porque necesito saber cuánta de la información de las demás variables puede ser incorporada en alguna de ellas. ¿Sí? Entonces voy a construir este vector, ¿sí? Que le llamaré un vector de series de sí. Entonces, ahora, si utilizo esta definición de vector, en apariencia no habría ningún problema, porque entonces yo pensara este problema vectorial como si fuera un problema de un autorregresivo. Simple. ¿Cómo, cómo planteé un autorregresivo, un problema de autorregresivos al inicio del curso? Dije, bueno, un autorregresivo, nada más para hacer un pequeño paréntesis, voy a utilizar aquí el color rojo. Para mí un autorregresivo era una cosa que decía que era xt es igual a una constante a1, bueno, a0 en realidad, a1 por x en t menos 1, más u de t. ¿Sí? Esto era mi autorregresivo de orden 1, ¿no? Entonces, nada me impediría pensar que puedo hacer de manera análoga lo que hice para el autorregresivo de orden 1, pero para el caso vectorial. Entonces, ¿cómo podría yo plantearlo bien? Empecemos con un caso muy sencillo. Digamos que el vector xt puede ser explicado por un delta, que pongo así también como en bold, como en negrita, para decir que este también es un vector, y ahorita describimos quién es él, más una matriz A1 que multiplica a x en t menos 1 más un u, también digamos en bold o en negrita, ut. Este se parece mucho, este último objeto se parece mucho a los objetos que tengo en rojo, ¿sí? Aquel, el objeto en rojo es un AR1. Este objeto que está aquí es algo que voy a denominar como un var1, var de orden 1, ¿sí? Entonces, aquel es un autorregresivo, porque el rojo es un autorregresivo porque es una serie individual. Este de acá utilizo la B porque es un vector, entonces es un vector de autorregresivo, ¿sí? Bien, ahora entonces desmenuzamos un poquito quiénes deberían ser cada uno de los elementos. Ya sabemos quién es X en T, porque lo acabo de definir justamente arriba, ¿no? Ahora, ¿cómo debería ser delta? Planteemos cómo debería ser delta, o cómo nos gustaría que fuera delta, ¿no? ¿Cómo nos sirve que sea delta en realidad? Delta, digamos que va a ser también un vector de constantes, que va a ser delta 1, delta 2, así hasta delta subíndice K. Cada una de estas será una constante. La primera constante estará asociada al proceso, al primer proceso. La segunda constante estará asociada al segundo proceso y así hasta la última constante késima estará asociada al proceso késimo. Bien, ese es delta. Ahora, ¿cómo es? Bueno, ¿cómo es U? Esa es la más sencilla de ver, antes de continuar con los demás. U de T. Bueno, debería ser algo muy parecido. Debería ser U1, subíndice T, U2, subíndice T, así hasta U késimo, subíndice T.
Es decir, en cada una de las entradas del vector U debería estar el error asociado al proceso 1. Luego, el error asociado al proceso 2, y así sucesivamente hasta el error asociado al proceso K. ¿Sí? Ahora, ¿cómo debería ser X en T menos 1? Bueno, debería ser de forma análoga, debería ser el proceso X1 en T menos 1, el proceso X2 en T menos 2, y así sucesivamente hasta el proceso XK en T menos 1. Perdón, en menos 1, todos son menos 1, perdón. Me fue aquí un dedo. ¿Sí? Todos son menos 1. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todo claro? Bien. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo es A1? ¿Qué forma debería tener para poderse multiplicar? Veamos dimensiones. ¿De qué dimensión es XT? De K renglones por una columna, ¿no? Si cada por uno. ¿Cómo es delta? Igual, ¿no? ¿Cómo es X en T menos 1? Igual, ¿no? ¿Y cómo es U? También, ¿no? Ahora, ¿cómo debería ser A para que se pudiera multiplicar por un vector que es de K por 1? Puede ser, una solución puede ser 1 por K, pero si es 1 por K, eh, veámoslo, pensémoslo de esta manera, ¿no? Si es 1 por K, ¿cómo debería ser entonces? Vamos a ver. Obtendríamos un escalar, ¿no? Eh, exacto. ¿Cuál sería el problema de tener 1 por K? Alguien ya me lo dijo en línea. Es que tendríamos el resultado un escalar. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Acuérdense, ¿cómo es la operación de matrices? Tenemos dos matrices, vamos a hacer la matriz W y la matriz Z. La dimensión de ese es de n por, digamos, por m, y este es de m por s, para que se puedan multiplicar, ¿no? Entonces, para que se puedan multiplicar, las de estas deben ser iguales, y el resultado será de dimensión, como dicen los extremos. ¿Sí, no? Entonces, si proponemos que A1 sea de dimensión 1 por K, el problema de cuando lo multipliquemos por un objeto que es xt menos 1 de K por 1, es que nos va a dar un escalar. Y eso no podría ser cierto. ¿Por qué? No puede ser cierto eso porque x, t, es un vector, ¿no? Entonces, y si ese de aquí es un escalar, ya no se puede sumar al, si digamos que el objeto de en medio, déjenme lo subrayo porque luego no alcanza. Entonces, ese objeto de acá, para que se pueda sumar a los demás, debe de tener la misma dimensión. Todos deben tener la misma dimensión. Entonces, ¿qué dimensión debe tener el objeto que subrayé en rojo? De K por 1. O sea, el resultado del producto debe ser K por 1. Entonces, ¿de qué dimensión debe ser A1 para que el producto sea de K por 1? K por K. ¿Vale? Entonces, esa muchacha 1 es una matriz. ¿Vale? Ahora, describámosla. ¿Cómo debería ser esa matriz? Bien. Voy a ponerlo aquí abajo todo el, digamos, todo el planteamiento. Creo que sí, espero que sí nos dé el espacio, si no, ahorita lo ajustamos un poquito. Entonces, lo que tengo es esto. Tengo un vector que es x1 en t, x2 en t, así hasta xk en t, ¿vale? Esto es igual a delta, según mi proceso, ¿no? Porque esto es x mayúscula, ese es el vector, ¿no? Este vector debe ser igual a delta, pero delta se compone de delta 1, delta 2, así hasta delta k, ¿vale? Más, ahorita llenamos aquí el espacio, algo que multiplica a un vector que va a ser x en t menos 1, x1, perdón, x2 en t menos 1, así hasta xk en t menos 1, más u, pero u es u1 en t, u2 en t, y así u késimo en t.
Ahora sí, pongamos A, porque ese es el hueco que tengo aquí, es A, ¿no? A, entonces, va a ser una matriz que debe ser K por K. Entonces, esta matriz va a ser A11, A12, así hasta A1K. Así acá va a tener A21, A22, así hasta A2K. ¿Sí? Y hacia abajo tendría AK1 y hacia acá tendría AK, K. ¿Sí? Esa matriz debería ser así. Entonces, ¿qué es lo que pueden observar aquí? Que esos coeficientes tienen interpretación. Hagamos la operación. Pensémoslo de esta manera. Tomen, tomemos la primera fila de todo el proceso. Es decir, me voy a tomar únicamente estos elementos. Voy a tomarme únicamente este elemento, este elemento, este elemento, y ¿qué elemento tendría que tomar de esta matriz? Este renglón multiplicado por esta columna. ¿Sí? Esa sería toda la ecuación que describe a X1. ¿Sí? Entonces la voy a escribir abajo, esa ecuación. Entonces, la ecuación sería algo así. Sería X1 en T es igual a delta 1 más A11 que multiplica X1 en T menos 1 más A12 que multiplica a X2 en T menos 1 más, así puntitos, más hasta A1K que multiplica XK en T menos 1 más U de T. ¿Y esto qué se parece? Parece un ARC, ¿no? Pero con variables exógenas. Bueno, sí, variables exógenas. ¿Quiénes son las exógenas? Todos a partir del X2, ¿no? X2 hasta XK, ¿sí? De hecho, ¿a quién más se parece? A Granger, pero una generalización, porque Granger solamente era para dos variables, para una variable que estaba yo queriendo analizar y la que estaba como propuesta, como que podía causar. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Este bar en realidad representa K ecuaciones similares a esto. Y estrictamente lo que estoy haciendo aquí es probar todas las posibles combinaciones para un Granger como si fuera un caso generalizado. Es decir, de una sola sentada, lo que estoy haciendo es probar todas las combinaciones de posible causalidad existente entre las variables. ¿Sí? A través de una especificación como la que tengo ya. ¿Vale? ¿Dudas específicas? Bien, buenísimo. Ahora, entonces, en general, lo que tengo es lo siguiente. Tengo voy a decir que va a haber el proceso var P, así var P, va a ser una cosa que pueda yo escribir siempre de la siguiente manera. X en T es igual a delta más una matriz A1 que multiplica X en T menos 1 más A2 X en T menos 2 más puntitos A P X en T menos P más U de T. Es decir, cuando yo hago un bar de orden P, voy a tener que estimar P matrices de la forma A. ¿Cuántos elementos tiene cada una de esas matrices? Tiene, no, ¿cuántos tiene? K por K, ¿no? Cada matriz tiene K por K, coeficientes. Entonces, si estimo un bar, ¿cuántos coeficientes estoy estimando de una sola vez? P por K por K, ¿sí? Todos esos coeficientes los estimo de una sola vez, a través de un proceso así, ¿vale?
Bien, ahora, nada más para darle notación. En general, cuando yo me refiero a alguno de los coeficientes de alguna de esas matrices A, por ejemplo, supongamos que me estoy refiriendo a la matriz AJésima. Cuando yo diga eso, voy a decir que esa matriz va a ser A11 y aquí arriba le voy a poner un paréntesis y voy a entre paréntesis voy a ponerle un J para indicar este coeficiente es el primer coeficiente, pero para la matriz Jésima. ¿Sí? Y así sucesivamente voy a llenar esta matriz hasta A1K y aquí voy a ponerle un J. Y hacia abajo va a ser AK1, un J, y hacia acá va a ser un AK, K y un J, para indicar que cada uno de estos elementos es el coeficiente asociado a la matriz JS. ¿Sí? Notación nada más hasta este momento. ¿Vale? Bien. Ahora, ahora, si la ecuación que tengo aquí escrita como var P, el símil que tiene es un ARP, entonces eso quiere decir que puedo hacer una representación de ese var P como si fuera un ARP, pero a través del operador rezago. Dicho de otra manera, es sin pérdida de generalidad, yo puedo implementar aquí el operador rezago y decir que el ARP se puede ver como X en T es igual a delta más A1 por L X en T más A2 por L al cuadrado de X en T más, puntitos, de AP de L a la P X en T más U de T. Lo único que hice fue implementar el operador rezago. Entonces, nada impide que entonces pueda yo despejar todos los que son elementos comunes a X en T del lado izquierdo del signo igual y factorizar de esta manera. Entonces, esto en realidad se puede ver como X en T menos A1 por L por X en T menos puntitos menos AP de L a la P X en T igual a delta más U de T. ¿Vale? Y todavía puedo hacer operaciones, todavía lo que puedo hacer es factorizar X en T y decir que esto en realidad es igual a la matriz identidad de tamaño K menos A1 por L menos puntitos menos AP por L a la P que multiplica X en T igual a delta más U de T. Y esta es una matriz. Esta matriz no la pierdan de vista. Más adelante, cuando vea yo un concepto que se llama cointegración, voy a regresar a esta muchacha. ¿Sí? A esta no la pierdan de vista. Bien. Ahora, al igual que en A, entonces, si es que existe la inversa de la matriz que tengo escrita aquí, entonces, digamos que a esta matriz la voy a denominar como A de L, para simplificar. X en T es igual a delta más U de T. ¿Sí? Entonces, toda la matriz A de L es lo que representa, que es lo que tengo justamente arriba, que es la matriz de identidad menos todas las matrices de coeficientes multiplicados por L. Ahora, si la matriz inversa existe, entonces esto debería poderse ver como X en T es igual a delta. Bueno, aquí me falta un, perdón, la costumbre es multiplicación de matrices, entonces tiene que ir a la izquierda forzosamente. Entonces, A a la menos 1 de L por delta más A a la menos 1 de L por U de T.
¿Y esto a qué se parece? A la solución, a la trayectoria estable de el proceso A de orden P. ¿Qué condición habíamos conversado cuando vimos el ARP? Dijimos, bueno, un ARP cuando lo invierto se vuelve un MA de orden infinito. Pues, ¿qué creen? Traen este muchacho. Un bar P, cuando lo invertimos, se vuelve un BMA en un vector de medias móviles de orden infinito, porque la última matriz, esta última matriz que voy a subrayar en verde, en realidad es un componente de medias móviles. No voy a entrar a la discusión de ese tipo de objetos. Yo solamente me voy a quedar hasta aquí. ¿Sí? Entonces, primera conclusión, esta es la trayectoria de largo plazo que debe seguir el proceso de vectores autorreducibles. Segunda conclusión, que creo que a lo mejor también deben estar pensando. Entonces, debe de haber condiciones de estabilidad asociadas a esa matriz A inversa. ¿Cuál era la condición de estabilidad que habíamos dicho para el autorregresivo? ¿Se acuerdan? En el caso del A1, que fuera menor a 1. Pero en el caso general, ¿qué era? Que, que las raíces del polinomio característico estuvieran dentro del círculo unitario. Pues sí, aquí también podemos calcular un polinomio característico. ¿Vale? ¿Cómo calculamos ese polinomio característico? Es muy sencillo. Es estableciendo como que el determinante del objeto que resulte de la matriz de identidades tamaño K menos Z que multiplica a A1, Z1, perdón, no, Z está bien, menos Z al cuadrado de A2 menos puntitos Z a la P de AP. Si resolvemos este determinante, las raíces asociadas a Z con P raíces, esas raíces deberían estar dentro del círculo unitario. ¿Sí? Igual que un arpe, dentro del círculo unitario. Por fortuna, este muchacho, este determinante, nos va a dar solo raíces reales. Entonces es básicamente solo ver que cada raíz sea menor a 1, en valor absoluto. ¿Sí? Ok, vale. ¿Más dudas hasta aquí? Vamos a Profesor, hacer, yo tengo una duda ahí. sí. ¿Cómo se calculan los coeficientes de la matriz A? Porque creo que leí que, como usted dijo, hay un problema de endogeneidad, ¿no? Y cuando hay problema de endogeneidad, creo que no se puede con el método de máxima verosimilitud. Entonces, ¿cuál es el método que se usa para encontrar los coeficientes porque hay endogeneidad? Ah, ya. Ok, bien. Hay una pregunta de alguien en línea que es muy interesante, porque lo que dice es lo siguiente. Si tengo un problema de endogeneidad como parece ser aquí, es decir, no puedo identificar quién es, quién explica a quién, entonces no podría utilizar un método convencional de estimación, porque los métodos convencionales no pueden resolver ese problema. Tendría que utilizar, si fuera yo estricto, tal vez algo muy cercano a mínimos cuadrados en 2 o más etapas, o mínimos cuadrados, o método de momento, si quisiera resolverlo de forma directa. No obstante, hay una alternativa que se llama variables instrumentales. No sé si la recuerdan, los cursos de tal vez econometría 1, econometría 2. Variables instrumentales lo que hace es decir, si el problema es que la variable tiene endogeneidad con otra variable, utiliza un instrumento de ella para estimar el proceso, para estimar la ecuación. Ahora bien, si ustedes se dieron cuenta, la manera en que yo establecí esta ecuación es como la tengo escrita. De hecho, lo voy a volver a escribir aquí abajo. Es de esta manera. X en t es igual a delta más A1. Por ejemplo, voy a utilizar nada más este ejemplo de A1. X en t menos 1 más U de t. ¿Sí? Bien, lo que sabemos es que la endogeneidad está al nivel de que el proceso 1 está endógeno con el proceso 2.
pero en el momento T. Si ustedes se dan cuenta, como que implícitamente lo que estoy haciendo es instrumentar este problema, porque no estoy utilizando directamente XT para estimar o X en T, estoy utilizando X en T menos 1. Entonces, una forma de ver este problema es que básicamente lo resuelvo porque estoy diciendo que este muchacho de acá es un buen instrumento para la información en T. Entonces sí puedo utilizar métodos convencionales de estimación para este caso. ¿Sí? Es como una especie de... No sé si lo Pero, habían por ejemplo, pensado. ahí, por ejemplo, un software como Stata OR, ¿a poco sí saca un instrumento? Eh, no es que saque un instrumento, pero es que tengo una pregunta aquí. No es que saque un instrumento, sino tú lo estás proponiendo aquí el instrumento. Es X en T menos 1. Ese es el instrumento que estás proponiendo. O sea, directamente lo que estás haciendo es proponer la ecuación ya con el instrumento. No sé si resuelvo la pregunta. Ah, ok. Sí, es que fíjese que yo vi un libro en donde dice que el método se llama método biepático, pero la verdad, como yo no he visto ese tema, la verdad, con detalle, no sé si ese es el método correcto que vi, es el método de mínimos Sí, cuadrados en, biepático. en dos o más etapas. Sí, efectivamente, ese Mm, es el método en dos o más etapas. Y te aplica. Sí, si quisieras abundar un poquito más, si quieres escribirme un correo y con todo gusto te comparto por ahí un ok. poquito de literatura. ¿Vale? Ok. Ahora, si tenía una pregunta por aquí, ¿no? Vale, buenísimo. Va, bien. Vayámonos al software, ¿vale? Ahora sí. ¿Más duda? Va. Voy a trabajar en R y voy a trabajar con el que se llama clase 14. ¿Vale? Es un poquito largo, yo creo que no lo vamos a acabar hoy, pero vamos a empezar a introducir un poquito cómo implementar un bar. ¿Vale? Bien, entonces, voy a iniciar con las bibliotecas que voy a ocupar. Bien, voy a ocupar muchas bibliotecas nuevas aquí. Voy a ocupar más, que es una biblioteca que necesito para poder, todas las que son más, Structural Chain, True, Sandwich, Urca y LMT, son necesarias para poder ejecutar algunas de las funciones que están en bar. ¿Sí? Voy a ir viendo cada una de ellas. Por ejemplo, Urca es la abreviación de Unit Rods y Configuration Analysis. Básicamente lo que contiene es funciones que me va a permitir identificar raíces unitarias y el análisis de cointegración, pero lo vemos más adelante. Structural Change tiene algunas pruebas que necesito para cambio estructural, que también voy a ver más adelante. No obstante, digamos que las llamo en este punto porque las necesito, ¿sí? Para poder ejecutar la última biblioteca que es bar, ¿vale? Bien. Ahora, carguemos los datos. Los datos son los que he venido trabajando. No voy a entrar a abundar mucho en ellos. Les voy a volver en diferentes logarítmicas, todos, cada uno de esos datos. Luego que los vuelvo a diferentes logarítmicas, lo que voy a hacer es crear un nuevo data frame con únicamente estas variables. La diferencia logarítmica del INPC, del tipo de cambio, de los CETES, del IGAE y del índice de producción industrial de Estados Unidos. Tomo esas diferencias y las creo un data frame que se va a llamar datos. Y luego lo que voy a hacer es, noten algo, si abren datos, van a ver que el primer renglón es NA. ¿Por qué ocurre eso? Por la diferencia, ¿no? Como hice una diferencia respecto del periodo inmediato anterior, pierdo la primera observación. Entonces, como pierdo la primera observación, en esta línea que está aquí, lo que voy a hacer es tomar todo el set de datos, el data frame, y lo voy a tomar, pero a partir de la fila 2 hasta la última fila, que es 270. Entonces, y voy a utilizar el comando TS. Noten algo. Si ustedes se dieron cuenta, anteriormente yo utilicé el comando TS para variables individuales, a la serie. Lo que estoy haciendo aquí es tomar el comando TS, pero no para series individuales, sino para el vector. Lo que estoy haciendo es definir un vector de series de tiempo. ¿Sí? Por eso puedo tomar todos los datos en conjunto, toda la serie,
de un solo golpe y decir toda la serie es en sí un vector. Entonces, y ese vector va a ser datos ahora, ¿sí? Entonces, noten, ahorita datos está aquí, en esa parte de allá del environment, como data, ¿no? Lo ejecuto acá, ¿y qué le pasó? Cambió. Ahora ya es un objeto que es un time child, ¿sí? Ahora ya dejó de ser un data frame, se volvió ahora un objeto que es una serie de tiempo, pero vectorial, ¿vale? Y es básicamente lo que quiero, ¿no? Porque quiero modelarlo como un vector. Bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene eso? Que bueno, que puedo hacer plots de manera directa. Por ejemplo, puedo utilizar la instrucción plot y tomar datos. Ya, el software ya sabe que es un objeto de series de tiempos, entonces va a plotearlo sin necesidad de darle cada uno de los elementos y lo va a plotear. Pues, por ejemplo, aquí lo que tengo son dos ejemplos. Tengo una manera de hacer el plot todo junto y otra manera de hacerlo en múltiples. Vamos a ver cómo se ve cada uno, por ejemplo. Entonces, ejecuto toda la línea. Entonces, para el primer caso, para este primer plot, el resultado es este. Se ve todo junto, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo puedo modificarlo? Lo puedo hacer como el plot que tengo aquí en la línea 116. Lo que hago ahí es que noten que tengo plot.type y le digo es m, es múltiple, ¿sí? Entonces, si le digo .type m, me va a cambiar el plot y lo va a hacer de esta manera, ¿vale? Solamente es para cómo reportan sus series. Esto yo creo que era la manera más adecuada para reportar. Bien. Ahora, vamos a utilizar el comando para estimar un bar. Pues aquí tengo el signo de interrogación bar para preguntarle a R cómo se utiliza ese comando. Esa función más bien. Entonces dice, ese es un estimador de un bar. Y dice, bueno, ¿qué es lo que hace? Estima un bar. Esta es la sintaxis. Es lo que necesita. Lo que necesita es que le diga cuántos rezagos. Ese es el valor de P que está indicado ahí. Por default, si ustedes no le indican un valor, va a asumir que P es 1. Entonces, por default, estima un bar de orden 1. Luego, pueden hacer especificaciones, como que, como pueden decirle si el bar tiene constante, ese es delta, ¿sí? Pueden decirle que si tiene tendencia, un trend, más adelante conversamos que es un trend, pueden incluir ambos o pueden incluir nada, ¿sí? Es decir, que delta sea igual a 0. Bien, pueden incluso incluirle variables estacionales, pueden variables exógenas, al igual que un AR. Pueden definir el tipo de criterio de información que van a utilizar. Acá hay que Hanan and Quinn, Schwartz y Final Prediction Error. Y ya, creo que también pueden elegir el método de estimación. Entonces sí. Ahorita lo vemos. Vale, bien. Y ese es el ejemplo que utiliza aquí es con una Y, pero es básicamente lo que yo conversé, pero con una X. ¿Vale? Bien. Entonces, veamos, tomemos datos y estimemos un bar de orden 1. Si lo ejecutamos, entonces lo que tengo es esto. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo la ecuación de las diferencias logarítmicas del INPC y lo que tengo aquí abajo son todos los coeficientes. Tengo el coeficiente, este sería el A11, el siguiente coeficiente sería el A12, el A13, A14, A15 y delta. ¿Sí? Bien, entonces lo que podemos ver, desde aquí podríamos hacer tal vez como algún tipo de interpretación ahorita inicial y podríamos decir que, por ejemplo, el INPC está correlacionado de forma positiva con el INPC rezagado un periodo, está correlacionado negativamente con el tipo de cambio, positivamente con los CETES, negativamente con el IGA y positivamente con el índice de producción industrial. Simplemente de ver esos coeficientes, ¿no? Es meramente una correlación. Todavía no puedo hacer ningún tipo de diferencia. Lo voy a hacer un poquito más adelante. Bien, y así puedo analizar cada una de las ecuaciones. Lo que hace R cuando le digo un bar, lo que hace es que me reporta cada una de las ecuaciones por individual. Entonces, lo que hace es que toma cada una de esas, en lugar de reportarme la matriz completa, me reporta cada una de esas. ¿Vale? Bien. Eh, por ejemplo, podemos tomar también de manera directa datos y decirle que quiero que tome solamente la columna 1 a 3, también de un orden 1.
y lo estima. Puedo decirle que tome la columna 1, 2, 3, 4 y 5 y que asuma que la 3 es exógena. Entonces, por ejemplo, este es un var 1 considerando la variable 3 como exógena. ¿Vale? Un var 2. ¿Qué implica tener un var 2? Bueno, que ahora lo que tengo no solamente es coeficientes asociados a las variables rezagadas un periodo, sino coeficientes asociados a las variables rezagadas dos periodos. Todo el primer tramo, hasta aquí, es para la variable rezagada un periodo, y a partir de aquí es para la variable rezagada dos periodos. ¿Vale? Bien. Es simplemente una estimación de un var. Bien, un var 3, más o menos de la misma manera se puede ver. Y un var 4, si lo queremos complicar más, se vería de esta manera. Entonces la ecuación se vuelve más larga conforme vamos estimando un var. Bien, ahora. Bien, ustedes pueden almacenar el var en objetos. Por ejemplo, aquí lo voy a guardar en un objeto que se llama var 0, 01, y le puedo preguntar con la función name qué tipo de cosas son los que tiene. Bueno, lo que tiene el var, tiene los datos, tiene la variable y, qué tipo de var está estimando, el orden P, cuántas variables están incluidas, que es K, el número de observaciones, y si hay que restricciones. En ese momento todavía no he definido qué es eso. Bien. No obstante, hay una manera más sencilla de ver el var, es utilizando el comando summary. ¿Sí? Si utilizo el comando summary, el var ya no se reporta como ecuación, sino se reporta como cuadro. Entonces, por ejemplo, para la ecuación del INPC, me reporta este cuadro. Y este cuadro ya es más fácilmente interpretable, porque lo que tengo es el coeficiente, el error estándar, el p-value y, bueno, el valor de t, que es la división entre el coeficiente y el error estándar, y el p-value. Entonces, de aquí ya puedo saber quiénes son significativos. Por ejemplo, para la ecuación del INPC, utilizando cuatro rezagos, lo que puedo ver es que las únicas variables que son significativas son el INPC rezagado un periodo, el INPC rezagado dos periodos y el INPC rezagado cuatro periodos. O dicho de otra manera, parece que controlando hasta cuatro rezagos, ninguna variable en realidad tiene un efecto sobre el INPC, más que la misma información. Bien, entonces, si no hay dudas o comentarios, hasta aquí quiero dejar la grabación de hoy, y lo que voy a hacer es ahora comentar sobre